Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El denso dosel de pinos permanecía inquietantemente silencioso en ausencia de electricidad, sus ramas formando una malla tan espesa que la luz de la luna apenas penetraba hasta el suelo del bosque. La oscuridad reinaba en la espesura que rodeaba la antigua base humana. Un lugar que antaño bullía con torres de comunicaciones y reflectores que habían convertido la noche en día. Ahora, despojada de toda energía, yacía envuelta en el profundo silencio de una cáscara vacía. Los Arvin habían orquestado esta negrura a propósito. Creían que la oscuridad era su aliada. Durante generaciones, habían conquistado mundo tras mundo atacando bajo cielos iluminados por la luna, aprovechando su excelente visión nocturna y su tecnología de sigilo. Esta vez, pensaron que no sería diferente. Una infiltración rápida, un exterminio veloz de los defensores locales y un amanecer triunfal para el dominio Arvin. Aterrizaron en el bosque, guiados por las runas luminosas de los paneles de control de su nave de desembarco, líneas relucientes sobre acero negro. Todas las luces externas estaban desactivadas para asegurar una detección mínima. A pesar de esa precaución, el comandante Arvin Caruse estaba seguro de que la detección no importaría. Su especie tenía ojos adaptados a la noche que veían cada detalle en la penumbra, desde las pálidas formas de los troncos de los árboles hasta el brillo del rocío en los helechos. La armadura exoesquelética de Cuse se flexionaba con cada paso medido que daba a través de un implante neural. Compartía pensamientos con su equipo. Una docena de soldados erizados de armamento avanzado y una confianza asegurada. Habían hecho esto 100 veces. Desembarcar en territorio hostil, sabotear las redes eléctricas enemigas y luego eliminar sistemáticamente a los líderes. Pero algo en este bosque se sentía extraño desde el principio. Aunque los Arvin estaban confiados, un cierto silencio cubría la zona. Era como si la noche misma contuviera el aliento, esperando algo. Cuse escaneó los alrededores con un lento giro de su cabeza. Su segundo al mando, un explorador delgado llamado Buck, envió un ping mental a través de su canal privado. «Me adelantaré», comunicó Buck en silencio. «Déjame confirmar el perímetro». Cuse aprobó con una sutil inclinación de su yelmo con púas. Allá fue Buck. Sus pasos no hacían ruido mientras su armadura absorbía las vibraciones. El resto del escuadrón se desplegó, formando una media luna cerca de los pinos caídos. La visión de Cuse atravesaba la oscuridad con facilidad. Las viejas estructuras terrestres más allá de los árboles eran bultos de negro sobre negro, pero para él destacaban con bordes nítidos. Ninguna señal de resistencia, pensó Caruse. Extraño que los humanos dejaran una base tan importante desierta. Por otra parte, son criaturas diurnas. Quizás huyeron en el momento en que les quitamos sus luces. Pasaron los minutos. El único movimiento era el temblor de las agujas en las ramas de los pinos, agitadas por una brisa ligera. Los soldados intercambiaban ocasionalmente comentarios silenciosos, escaneando cada dirección. Finalmente, Cuse envió una consulta a Buck. Informe. Explorador. Tu señal está en silencio. No hubo respuesta. Cuse repitió la llamada mental, intensificando el enlace. Silencio, ningún rastro mental, ninguna retroalimentación de los sensores del traje de Buck. Era como si Buck se hubiera desvanecido en la noche. Su firma neural, extinguida. Una fría oleada de presentimiento se instaló en el pecho de Cuse. Hizo una señal a todo el equipo. Sepárense en parejas. Encuentren a Buck. Podría estar herido. Las comunicaciones podrían estar interferidas. Mantengan contacto mental con su compañero en todo momento. El escuadrón se desplegó, formando una cadena que se adentraba más en el bosque.
Kuse y un soldado llamado Nara avanzaron hacia un grupo de rocas cubiertas de musgo. Otra pareja se dirigió hacia una atalaya derrumbada. Al unísono, se movieron con un silencio disciplinado, escaneando su entorno, con los ojos abiertos y sin parpadear en la penumbra. El implante de Nara zumbó en la mente de Kuse. Comandante, veo una forma a 8 pasos adelante. Parece tela. Kuse se arrastró hacia adelante, con el corazón palpitando, y apartó un grupo de helechos altos con un suave empujón de su guantelete. Allí, tendida boca abajo en el suelo del bosque, yacía la armadura de Bak. La mayor parte estaba intacta, pero el ocupante faltaba, como si lo hubieran arrancado desde adentro. Las secciones abisagradas de la coraza exoesquelética estaban abiertas, cubiertas con un espeso fluido verdoso que se parecía a la sangre Arvin. La mente de Kuse vaciló. Había visto bajas antes, pero nunca un traje vacío como este. ¿Dónde estaba el cuerpo de Bak? Se agachó, buscando señales de lucha o huellas. El suelo era blando, pero ni un solo paso o marca de arrastre daba pistas. El casco de Bak yacía a poca distancia. El visor, agrietado. Dentro del yelmo, trozos de materia orgánica se adherían a los bordes. Quizás pedazos de cuero cabelludo o las delicadas membranas alrededor de las orejas de Bak. Karuse levantó el yelmo con cuidado, sus sentidos erizados de pavor. Hizo una señal al grupo para que convergieran, y pronto los demás encontraron más indicios de violencia. Descubrieron una salpicadura de sangre Arvin en unas rocas cercanas, pero sin huellas ni evidencia de cómo se había retirado el cuerpo de Bak. La tensión creció. Ni siquiera habían llegado a la antigua base humana, y ya habían perdido a un explorador sin un solo sonido. Regresen a la nave de desembarco, ordenó Karuse. Nos reagruparemos. Contacten con la nave nodriza del dominio para obtener claridad. Este no es el escenario estándar. Se dieron la vuelta para desandar su camino. Y fue entonces cuando el bosque estalló en caos. Desde algún lugar arriba, un alambre se abalanzó, rodeando la garganta de un soldado. Con un tirón, fue izado hacia arriba tan rápido que Kuse apenas pudo vislumbrarlo. Luego vino un jadeo ahogado por el enlace mental, seguido de un gorgoteo de carne desgarrada. El compañero del soldado disparó un tiro de plasma hacia las ramas de arriba, iluminando momentáneamente el dosel. Durante el más breve latido, Kuse vio una silueta borrosa, una figura aferrada al tronco de un árbol, vistiendo alguna forma de pintura negra y verde, con los ojos ocultos tras unas gafas estrechas. Un humano. Antes de que el brillo del plasma se desvaneciera, la figura desapareció. Las piernas del soldado patearon en el aire durante unos segundos horribles, luego quedaron flácidas. El alambre se deslizó, dejando caer el cuerpo con un golpe sordo, sin su cabeza. En ese momento, el canal mental se inundó de exclamaciones de sorpresa y horror. Los soldados Arvin se apresuraron a tomar posiciones defensivas. Sonaron disparos mientras los Arvin intentaban hacer salir al enemigo oculto con abrasadoras ráfagas de plasma. Las ramas crujieron y cayeron. Las hojas sisearon con llamas repentinas, pero los humanos, si había más de uno, permanecieron invisibles. Luego el bosque volvió a oscurecerse, y los únicos sonidos eran los corazones Arvin latiendo en un unísono aterrorizado. Tenemos que movernos, ladró Kuse en el enlace. Encuentren terreno abierto. Su sigilo es irreal. Los soldados, normalmente los depredadores alfa por la noche, ahora estaban reducidos a escanear frenéticamente cada sombra. Kuse tomó la delantera, avanzando por la pendiente que llevaba a la antigua base. Podía ver el contorno de atalayas abandonadas y las siluetas irregulares de muros de hormigón caídos. Mejor estar cerca de estructuras, pensó, que atrapado en los árboles. Pero en el momento en que llegaron a la valla perimetral, una línea retorcida de alambre oxidado, 2 soldados más desaparecieron. En un momento estaban allí, con las espaldas cubiertas, y al siguiente se habían ido, reemplazados por el destello de un cable de acero cortando el aire. El resto del escuadrón se giró justo a tiempo para ver a los humanos arrojar los cuerpos de los soldados a un lado como cadáveres desechados. ¿Quiénes son estas personas?, gritó alguien en un enlace mental, con la voz temblorosa. Sin respuesta,
solo el leve siseo del viento entre los pinos. Se abrieron paso dentro del antiguo complejo. Cristales rotos crujían bajo sus pies, los restos de ventanas destrozadas. Los Arvin se pegaron a las paredes, pasando sobre escombros y sillas astilladas. Al otro lado del patio yacían las formas negras de edificios anexos, probablemente cobertizos de almacenamiento o bloques administrativos, todos silenciosos en la noche sin energía. Kuse les hizo señas para que entraran en una gran estructura que podría haber sido un almacén o un hangar. Sellaron las puertas detrás de ellos, instalando algunas trampas sónicas para alertar si algo se acercaba. Manipulando un dispositivo de comunicación portátil, Karuse intentó contactar con la nave nodriza del dominio. La estática lo saludó, seguida de clics. Luego, increíblemente, una voz humana llegó en el idioma Arvin. ¿Buscando ayuda?, susurró, goteando una falsa simpatía. ¡Qué tierno! No encontrarán ninguna aquí. Kuse se congeló. El resto del escuadrón intercambió miradas alarmadas. La infiltración de sus comunicaciones era absoluta. Luego vino un sonido brutal como una risa. La línea se cortó. A su alrededor, el edificio estaba negro como la brea. Los soldados cambiaron a modos de infrarrojos o sensores de movimiento, pero las únicas formas que detectaron fueron las de ellos mismos. El lugar era cavernoso, con altos andamios que se elevaban hasta el techo sombrío. «Esperen», dijo Nara, su tono mental teñido de miedo. «Arriba, hay algo moviéndose». Un soldado llamado Malbec levantó su arma para apuntar a las vigas. En un repentino resplandor de fogonazos, los arcos de plasma cortaron las vigas de metal. En un instante estroboscópico, Karuse vislumbró formas delgadas escabulléndose por las vigas, arrastrándose por las paredes como insectos. Las siluetas vestían trajes negros, rostros marcados con patrones pintados que rompían sus contornos. Algunos llevaban gafas, otros tenían los ojos desnudos que brillaban con una chispa depredadora. «Están en el techo», siseó Malbec en voz alta. «¿Cómo es que están?» Entonces las luces parpadearon. Luces de emergencia que debían tener una fuente de energía independiente, posiblemente una batería de respaldo. Rayos brillantes y duros inundaron el interior. Las pupilas de los Arvin estaban adaptadas a la oscuridad, por lo que el repentino asalto de brillo quemó su visión. Se tambalearon, medio cegados, parpadeando frenéticamente. En ese momento doloroso, los humanos descendieron. Cayeron de las vigas con cuerdas, deslizándose con una gracia sin esfuerzo. Los soldados dispararon salvajemente, pero con la visión borrosa, solo golpearon las paredes y sus propios andamios. Llovieron chispas. Los humanos se movieron entre ellos, esquivando o agachándose bajo los desorientados Arvin. Un fogonazo a corta distancia, y Kuse oyó a Nara gritar, su voz cortada por el crujido húmedo de un hueso. Otro soldado fue inmovilizado en el suelo por una figura vestida de negro que clavó un cuchillo cerrado a través de la costura del exoesqueleto en la base del cuello. La hoja se retorció y un torrente de sangre pálida brotó. El grito neural de agonía del soldado estalló y luego desapareció del enlace compartido. Kuse disparó a ciegas, sus ojos recuperándose del resplandor. Los disparos chisporrotearon en las cajas, incendiándolas. Un espeso humo se elevó, picándole la garganta. Cambió a modo térmico solo para ver destellos de calor por todas partes, tejiendo arcos frenéticos. Los humanos no eran solo uno o dos. Parecía que un escuadrón entero los había rodeado. «Los tenemos», gritó una voz humana sobre las llamas crepitantes. «Empúllenlos hacia atrás». «Copiado», respondió otro, atravesando el humo a la deriva como un fantasma. Llevaba un simple chaleco balístico, el rostro marcado con líneas negras que lo hacían parecer una calavera. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Kuse disparó. El plasma alcanzó el hombro del hombre, quemando tela y carne. El humano se tambaleó, pero en lugar de colapsar, gruñó de dolor y levantó un arma de fuego compacta. Las balas se clavaron en el exoesqueleto del soldado junto a Kuse, perforando agujeros donde el blindaje era más delgado. El cuerpo del soldado se convulsionó y cayó. Kuse se dio cuenta con horror de que estos humanos no dependían únicamente de la oscuridad.
Tenían otros sentidos, técnicas letales de combate cuerpo a cuerpo y ahora la ventaja de controlar el entorno con luz repentina. El miedo apretó el pecho de Kuse mientras retrocedía, buscando desesperadamente una salida. Vislumbró la puerta lateral, cerrada, pero lo suficientemente frágil como para abrirla de un disparo. «Retirada», gritó en el enlace mental. «Salgan». Solo un puñado de los Arvin todavía se movía para entonces. Quizás la mitad del escuadrón original. Corrieron detrás de Karuse, las botas golpeando el suelo del almacén. Disparos de plasma sonaron detrás de ellos, proporcionando una escasa cobertura mientras forzaban la puerta. El metal se abolló bajo las ráfagas combinadas, permitiéndole salir a un pasillo oscuro. Una voz estridente detrás de ellos. «No dejen que escapen». Pasos atronadores en persecución. Kuse guió al grupo por una esquina, a través de un corredor lleno de escombros y archivadores. Las pocas luces de emergencia parpadeantes proyectaban sombras alargadas. Un soldado se quedó atrás, tropezando con los restos, y una figura saltó desde un lado con una hoja similar a un hacha, derribándolo. Saltaron chispas cuando el arma rasgó el exoesqueleto. El grito de muerte de ese soldado sacudió al resto en una oleada de adrenalina. Abrieron de una patada una puerta destrozada que daba al exterior, tropezando en un patio abierto. La luz de la luna bañaba el asfalto agrietado, revelando esquinas apiladas con vehículos oxidados. El bosque se cernía más allá de la valla de alambre. La mente de Kuse corría. Si podían llegar a la nave de desembarco o a la nave de infiltración más pequeña, aún podrían transmitir una señal de socorro. Pero los humanos también estaban ahí fuera. Los vio deslizarse desde detrás de cajas, desde detrás de montones de escombros, entrando en el patio como una manada de lobos acercándose a una presa acorralada. Algunos blandían cuchillos. Otros portaban armas de fuego equipadas con silenciadores toscos y unos pocos levantaban extraños dispositivos que brillaban con un débil tono rojo. Kuse contó quizás 8 humanos visibles. Tenía 5 supervivientes Arvin con él. Nara se había ido, perdida en la carnicería de adentro. Apretó la mandíbula, las placas de su exoesqueleto rechinando. «Luchamos o morimos», dijo con voz ronca. Una de las humanas, una mujer alta con pintura de camuflaje arremolinada en sus mejillas, gritó con una voz que hizo eco: «Son los últimos». «Bien. Hemos estado esperando un verdadero desafío». Kuse respondió en un inglés vacilante, teñido con el filo mecánico de su traductor. «No queremos más conflicto. Dejemos este lugar». La mujer se rió. Fue una risa corta y áspera que reverberó entre su escuadrón. ¿Ningún conflicto? Aterrizaron aquí para conquistar la tierra. Ahora están suplicando por piedad. Esta es su última advertencia, dijo otro humano. Dio un paso adelante, blandiendo un largo rifle negro. Su boca era gruesa, diseñada para munición subsónica. Suelten sus armas y ríndanse, o morirán dolorosamente. Kuse consideró la demanda. Si se rendían, los humanos probablemente los masacrarían de todos modos, a juzgar por lo que ya había sucedido. Mejor luchar. Al menos tenían rifles de plasma, aunque estuvieran en inferioridad numérica y superados. Su respuesta llegó como una ráfaga de plasma verde que iluminó el patio y golpeó cerca de los pies de la mujer alta. Ella esquivó, rodando detrás del armazón de un vehículo arrugado. Instantáneamente, el fuego de las armas estalló desde múltiples ángulos, las balas zumbando más allá de Karuse en un enjambre mortal. Un soldado junto a él se tambaleó cuando las balas se clavaron en su muslo, dejando un cráter humeante en el exoesqueleto. Los Arvin devolvieron el fuego. Un disparo de plasma alcanzó a un soldado humano en el pecho, lanzándolo hacia atrás con un grito de dolor. Otros 2 se agacharon para cubrirse. Kuse hizo una seña a su gente para que avanzaran hacia la valla, pero los humanos los flanquearon con una velocidad impactante, apareciendo desde detrás de un muro medio derrumbado para verter fuego automático en el patio. Un Arvin recibió una bala en la placa facial. El visor templado se agrietó y un disparo penetró, saliendo por la parte posterior de su cráneo en una nube de sangre y materia cerebral triturada. Cayó hacia atrás, con las extremidades temblando.
Otro fue forzado al suelo por una lluvia de balas que astillaron las placas de su armadura hasta que sus entrañas quedaron expuestas. Kuse arrojó un pequeño disco, un explosivo especializado que esperaba les diera tiempo. Detonó con una explosión de conmoción, lanzando polvo y escombros hacia el cielo. La onda de choque sacudió el patio. Por un momento, los fogonazos cesaron y gritos surgieron de los humanos que estaban demasiado cerca de la explosión. Los Arvin corrieron hacia la valla, abriendo un agujero en la alambrada con un cortador de plasma. Se colaron por el hueco, jadeando de miedo, sin haberse sentido nunca tan fuera de control en su dominio típico de la oscuridad. El bosque se alzó ante ellos de nuevo. Karuse vislumbró el brillo de la baliza de su nave de infiltración, oculta a medio kilómetro de distancia. Esa única lucecita roja era la esperanza. Si llegaban a la nave, podrían establecer una ruta de vuelo automatizada hacia las estrellas, escapando de esta pesadilla nocturna. Pero mientras avanzaban, la noche a su alrededor pareció cerrarse una vez más. Karuse oyó movimiento en la maleza. Los ojos de los Arvin podían ver bien, pero estos humanos se movían tan silenciosamente y usaban el camuflaje tan eficazmente que parecía que se materializaban de la nada. Sonaron disparos. Otro soldado cayó, gorgoteando sangre. Un humano con un pasamontañas negro se lanzó desde detrás de un tronco, clavando un cuchillo bajo la mandíbula del soldado. El rostro del soldado se congeló en una máscara de confusión mientras la hoja se retorcía, seccionando arterias. Kuse disparó, pero el humano ya se estaba alejando, fusionándose con las sombras. Quedaban dos Arvin además de Karuse, Talik y Minky. Talik se agarraba a un brazo herido. La coraza exoesquelética estaba abierta, mientras que la armadura de Minky estaba marcada en el torso. Sus ojos brillaban débilmente de miedo. Los humanos estaban detrás de ellos, delante de ellos, en todas partes. Debemos seguir moviéndonos, les instó Karuse, con la voz temblorosa. Solo un poco más lejos. Una ráfaga de pasos. Otra ráfaga de disparos. Kuse y sus compañeros se lanzaron detrás de un árbol caído. Algo siseó por encima de sus cabezas. Una bala rozó la corteza. Minky devolvió un rayo de plasma, vislumbrando una silueta fugaz entre los helechos. Luego, desconcertantemente, todo quedó en silencio. La brisa susurraba entre las agujas de pino, llevando el olor a creametal quemado y sangre. Talik tragó saliva. «Comandante, ¿lo siente?» Kuse extendió sus sentidos, escaneando la penumbra. No vio nada. Solo oyó el leve crujido de las ramas. La tensión era enloquecedora. Si los humanos se habían ido, eso significaba que podrían estar rodeándolos para tender una trampa. Pero tenían que seguir adelante. Se levantaron de su cobertura y corrieron a través de los helechos, zigzagueando entre los árboles. La baliza de la nave de infiltración brillaba justo adelante. Un pequeño círculo rojo flotando sobre el casco. Un alivio surgió en el pecho de Kuse. Solo unos pocos pasos más. Una red tendida entre los árboles se levantó de repente, activada por un mecanismo oculto. Enredó a Minky, levantándolo del suelo. Dejó escapar un grito mental estrangulado. El fino alambre de la red cortaba su exoesqueleto. Karuse y Talik se detuvieron en seco, tratando de ayudar, pero el peso de Minky hizo que la red se apretara alrededor de su cuerpo, cercenando extremidades. Sangre verdosa se derramó a través de la malla de alambre. Los ojos de Minky se salieron de sus órbitas. Los enlaces mentales chisporrotearon con sus pulsos moribundos. Luego, desde detrás de un árbol, un humano se acercó y tranquilamente disparó una bala a través de la boca abierta de Minky, poniendo fin a su sufrimiento. Con un rugido, Kuse disparó a ese humano, obligándolo a agacharse. Talik usó la distracción para pasar corriendo junto a la red, cubriendo los últimos metros hasta la nave. Kuse lo siguió, el corazón golpeando contra su caja torácica. Prácticamente se arrojaron a la rampa. Talik golpeó el panel de control para abrir la escotilla y cayeron en el estrecho interior. La nave de infiltración era una embarcación elegante diseñada para una inserción planetaria rápida. Kuse se lanzó a la cabina, ignorando el dolor punzante en su costado por un roce de bala anterior. «Despega»,
dijo Talik con urgencia. Sácanos de aquí. Kuse inició la rutina de arranque, accionando interruptores para encender los motores. La consola parpadeó, buscando hostiles. Maldijo. El conjunto de sensores de la nave estaba fuera de línea, posiblemente saboteado por los humanos o interferido desde una fuente desconocida. No obstante, podía intentar un lanzamiento manual. Pero mientras los propulsores comenzaban a zumbar, algo se estrelló contra el casco con un clang metálico. Toda la nave tembló, los instrumentos parpadearon. Karuse se aferró a los controles. A través de la ventana de la cabina, vio las siluetas de múltiples humanos pululando alrededor de la nave. Estaban colocando dispositivos en el casco. Cargas adhesivas, quizás. Prepárate, gritó Karuse justo antes de que la primera explosión lo sacudiera. Saltaron chispas de la consola y la nave de infiltración se hundió sobre su tren de aterrizaje. Un espeso humo comenzó a llenar la cabina. Talik tosió, tambaleándose. Los motores están dañados. No podemos despegar. Antes de que Karuse pudiera responder, la escotilla trasera siseó. Alguien la estaba forzando desde afuera. Sacó su arma de mano, una pistola de plasma compacta, y apuntó a la escotilla. Si iban a morir, harían que los humanos pagaran caro. La escotilla se abrió con un golpe seco. Una granada aturdidora rodó hacia adentro. Karuse la reconoció una fracción de segundo demasiado tarde. Hubo un estallido de conmoción y una luz blanca detonó en un destello brillante. Sintió como si le clavaran agujas calientes en los ojos y una ola de mareo lo arrojó a la cubierta. Desorientado, con los oídos zumbando, disparó salvajemente, pero sus disparos se desvanecieron contra el casco. Formas humanas entraron corriendo. Talik logró lanzarse sobre uno con la hoja extendida. Pudo haber asestado un golpe de refilón porque Kuse oyó un gruñido de dolor, pero luego el fuego de las armas rugió dentro de los estrechos confines. Cuando la visión de Kuse se aclaró lo suficiente para ver, Talik estaba desplomado contra un mamparo, con el pecho destrozado por múltiples impactos balísticos. Karuse intentó arrastrarse, intentó levantar su pistola, pero una bota le inmovilizó el antebrazo contra la cubierta. Levantó la vista a través de lágrimas de dolor para ver a un hombre con uniforme de combate negro. El rostro del hombre era parcialmente visible bajo las rayas de pintura. Sus ojos eran pálidos, brillando con inteligencia y odio. «Intentaste huir», dijo el hombre en voz baja. «¿Por qué?» Kuse jadeó en busca de aire. Su traductor se retrasó, pero escupió unas pocas palabras en inglés. «Nos rendimos. No más pelea». El hombre negó con la cabeza. «¿No más pelea? ¿Es por eso que vinieron a nuestro planeta sin ser invitados? ¿Sabotearon nuestras redes eléctricas y planearon una toma sigilosa? Porque no querían pelear». Escupió en la cubierta, con el labio curvado de asco. En ese momento, otros dos humanos entraron detrás de él, con las armas en alto. Una era una mujer con el hombro vendado, presumiblemente herida en la batalla. Miró a Kuse con cruda animosidad. «Capitán, ¿terminamos con esto?», preguntó, presionando una mano contra un brazo sangrante. El hombre, el capitán aparentemente, estudió a Kuse. Luego habló con una media sonrisa. «Eres el oficial de mayor rango, ¿verdad? El resto de tus amigos escamosos están muertos». El pecho de Kuse se agitó. Miró a su alrededor, viendo el cuerpo de Talik cubierto en un charco pegajoso de sangre verde. La culpa luchó con el miedo. «Déjame contactar», comenzó Karuse. Pero el capitán presionó con más fuerza el brazo inmovilizado de Kuse. Karuse sintió que el hueso se rompía. El dolor fue insoportable, enviando una ráfaga de estática a través de su enlace neural. «No más contactos para ti», dijo el capitán. «Nosotros nos encargaremos de eso. Tu nave nodriza podría estar esperando una señal, ¿verdad? Tal vez les enviemos una desde tu nave. A traerlos bien cerca». Los pensamientos de Kuse se agitaron. Si los humanos se apoderaban de los códigos de la nave de infiltración, podrían tender una trampa para toda la flota Arvin. Abrió la boca para protestar, pero el capitán se agachó, en un movimiento rápido, clavó una pequeña hoja bajo la mandíbula de Kuse.
La punta perforó la carne con una facilidad repugnante. La sangre brotó en calientes riachuelos. Los ojos del capitán se clavaron en los de Caruce. «Invadiste el planeta equivocado», dijo. «Hemos tenido miles de años de caza en la oscuridad. Antes de tener toda esta tecnología, nuestros antepasados construían lanzas y trampas y perseguían animales 10 veces nuestro tamaño a través de bosques a medianoche. Pensaste que tu ventaja era la oscuridad, pero olvidaste lo ingeniosos que podemos ser». Cuse se estremeció, un gemido agudo escapando de su garganta. La hoja se retorció, seccionando nervios cruciales. Sintió su cuerpo convulsionar. El capitán sacó el cuchillo de un tirón, dejando que la cabeza de Cuse golpeara contra la cubierta. Los bordes de la visión de Cuse se volvieron negros. Lo último que vio fue la expresión del capitán, un interés frío y clínico teñido de un triunfo salvaje. Murió con la realización final de que los Arvin nunca se habían enfrentado a una especie que cazaba por placer en la oscuridad. Afuera, el amanecer rompía sobre los restos maltrechos de la base y el bosque circundante. Los lentos y cálidos rayos del sol revelaron la extensión de la carnicería. Soldados humanos se movían entre los cuerpos de los Arvin, recogiendo muestras, buscando tecnología alienígena recuperable, bromeando sobre las muertes de la noche. Algunos eran de complexión musculosa, cargando equipo pesado. Otros eran delgados y fibrosos, rápidos con los cuchillos o los dispositivos de sigilo. Todos ellos vestían ropa oscura manchada de sangre verde. Alguien vio a uno grande con una armadura elegante, preguntó un joven soldado, levantando el brazo inerte de un cadáver alienígena. Podría haber sido el comandante. El capitán lo tiene en la nave, respondió alguien más. O lo que queda de él. Compartieron una risa. Alguien encendió un cigarrillo, exhalando una nube de humo que se deslizó sobre la hierba muerta. Toda la escena apestaba a una cacería exitosa, no a una defensa desesperada. Incluso los humanos heridos bromeaban entre sí, buscando trofeos. Una soldado desprendió un trozo de coraza exoesquelética parcialmente destrozada, exclamando que quedaría bien en su pared. A lo lejos, un único soldado Arvin se escondía bajo el tronco de un pino caído, casi aplastado, pero aún vivo. Su exoesqueleto estaba agrietado en el lado derecho, pero no lo suficiente como para ser fatal. Había perdido el conocimiento durante el tiroteo, y ahora se movía, haciendo una mueca de dolor. Asomó la vista por el tronco, temblando al ver a los humanos, revisando los cadáveres de sus camaradas. Una oleada de repulsión y horror lo invadió mientras los observaba manipular los cuerpos como animales descuartizados. Se dio cuenta de que el bosque estaba inquietantemente quieto. No zumbaban insectos, no cantaban pájaros. Las explosiones anteriores debieron asustar a la vida silvestre en su silencio. O tal vez la presencia misma de los humanos lo silenció todo. El soldado Arvin, superviviente, se obligó a moverse. Tenía que escapar. Tenía que enviar un mensaje al dominio. Necesitaban saber que la Tierra era una trampa. Un planeta entero de depredadores que encontraban matar tan natural como respirar. Se arrastró bajo el tronco, arrastrando su cuerpo dañado sobre las agujas de pino. Cada respiración le hacía querer gritar, pero apretó sus mandíbulas. Recordó la baliza de respaldo escondida cerca de la cresta donde aterrizaron por primera vez. Si tan solo pudiera alcanzarla, podría transmitir una advertencia final. Los minutos pasaron en una agonizante lentitud. Oyó risas lejanas, pero nadie parecía notarlo. Finalmente, llegó al borde de la línea de árboles donde una densa maleza podría ocultarlo. El sol estaba saliendo, iluminando todo con un brillo naranja opaco. Incluso sus ojos alienígenas, diseñados para la noche, podían ver lo suficientemente bien ahora, aunque el brillo le picaba. Se tensó al oír el crujido de una ramita detrás de él. Girándose lentamente, vio a una niña humana de quizás 12 años, vestida con una camiseta sencilla y pantalones cargo, llevando una escopeta anticuada que parecía casi cómicamente grande para sus pequeñas manos. Sus ojos, marrones y curiosos, se abrieron de par en par al reconocer al alienígena maltrecho. Pensó que, al ser solo una niña, podría mostrar piedad o huir con miedo. Reuniendo sus últimas fuerzas,
intentó de nuevo con el inglés. Ayúdame, susurró. Ella inclinó la cabeza. Eres uno de los alienígenas, dijo, su tono extrañamente tranquilo. Papá dijo que todos ustedes vinieron aquí para atacarnos. Él negó con la cabeza desesperadamente. No, solo quiero irme. La niña parpadeó como si sopesara sus palabras. Luego levantó la escopeta, su pequeño rostro endureciéndose con una resolución que le heló la sangre. Mamá dice que querían lastimar a todos. Mamá dice que todos ustedes mintieron. No, comenzó, pero la niña apretó el gatillo. La escopeta rugió, enviando una lluvia de plomo al pecho de Arvin. Su exoesqueleto se hizo añicos por la explosión a corta distancia, salpicando sangre verde por el suelo del bosque. Cayó de lado, con el pecho agitado mientras su corazón se ralentizaba. La oscuridad invadió los bordes de su visión una vez más. La niña se acercó, mirándolo con la franca curiosidad de un niño que había crecido en un entorno donde la supervivencia eclipsaba la empatía. Lo empujó con una zapatilla, asegurándose de que no quedara vida. Satisfecha, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la base donde las voces lejanas de los soldados adultos la llamaban por su nombre. Mientras el último soldado Arvin moría, comprendió en su último instante de desvanecimiento que los humanos no se convirtieron en depredadores por accidente. Nacieron así, y el dominio había desatado un horror sobre sí mismo al subestimarlos. Detrás del complejo maltrecho, el sol se elevó más alto, pintando el cielo con franjas de oro y carmesí. Los soldados humanos apilaban cuerpos alienígenas en contenedores, dividiendo el botín. Fragmentos de exoesqueleto, implantes neurales, armas que podrían ser objeto de ingeniería inversa. Las conversaciones flotaban perezosamente en el aire de la mañana. Debemos haberlos atrapado a todos. Sí, eso parece. A menos que haya un rezagado o dos, no durarán mucho aquí afuera. Busquen cualquier equipo oculto, sus registros de vuelo, frecuencias, cualquier cosa que nos permita engañar a su nave nodriza servirá. Dentro de la nave de infiltración, el capitán y su subordinado accionaban interruptores en una consola maltrecha, conectando una fuente de alimentación externa. Una vez que pongamos en marcha a esta preciosidad, murmuró el capitán, veremos qué hacen las grandes naves del dominio. Quizás las llamemos para que bajen y les mostremos cómo tratamos a los invitados no deseados. Afuera, un puñado de voluntarios civiles llegaron con camionetas destartaladas para retirar los escombros. Miraron boquiabiertos la escena. Cuerpos medio desmembrados, charcos de espesa sangre alienígena coagulándose en el suelo. Algunos expresaron una sombría satisfacción, otros llevaban expresiones estoicas. Esto era la guerra después de todo, y estos alienígenas habían venido a esclavizar a la humanidad. Si el exterminio fue brutal, fue el propio error de los alienígenas por subestimar a la especie que una vez cazó leones con palos afilados. Uno de los voluntarios se arrodilló junto a un cadáver, pinchándolo con manos enguantadas. No parecen las pesadillas imparables de las que nos advirtieron las transmisiones, comentó. No, solo otro depredador alfa en la galaxia. Resulta que nosotros somos el más grande, respondió un soldado, limpiándose el sudor de la frente. Cuando cortaron nuestra energía, pensaron que estaríamos indefensos. Pero hemos estado luchando en la oscuridad durante milenios. Cerca, un soldado alto rebuscaba en una bolsa de lona en busca de bridas y etiquetas para sujetar a ciertas partes del cuerpo. El equipo de ciencia quiere muestras, ¿verdad? Deberíamos traerles lo que necesitan. Su compañero asintió. Cualquier cosa que nos ayude a aprender, porque una vez que el dominio llegue con toda su fuerza, necesitaremos replicar esa ventaja. 1000 veces. El soldado alto vaciló, luego soltó una risa sin humor. Casi siento pena por ellos. ¿Por qué? Señaló la carnicería a su alrededor. Se toparon con un planeta que se negó a ser presa. Acaban de probar cómo luchamos cuando estamos acorralados. Imagina lo que hará todo el planeta. Un tercer soldado rió suavemente, asegurando el último trozo de exoesqueleto en una caja. Sí, lástima por ellos. Supusieron que los humanos temían a la oscuridad. Miró al sol naciente, su calor asentándose sobre el campo de batalla manchado.
Estaban equivocados. Al otro lado del patio, la niña que había matado al Arvin herido salió de entre los árboles. Dejó su escopeta a un lado, saludada por una mujer mayor que podría haber sido su madre. La mujer le dio un rápido abrazo, luego la revisó en busca de heridas. La niña dijo algo en voz baja, y la madre asintió, alborotándole el pelo a su hija como si estuviera orgullosa. En ese momento, quedó claro que incluso los jóvenes formaban parte de la ferocidad del planeta. Mientras tanto, el capitán salió de la nave de infiltración, bajando por la rampa mientras se quitaba los guantes negros. Llamó a su escuadrón. Estamos subiendo una señal de socorro fabricada a la nave nodriza. Que vengan. Para cuando lleguen, tendremos una cálida bienvenida preparada. Alguien vitoreó, un sonido bajo y depredador. Otro soldado escupió en el suelo, sacudiendo un trozo de exoesqueleto cercenado del barro. Les mostraremos verdaderos cazadores nocturnos. En el cielo, los rayos dorados del sol iluminaron por completo la base en ruinas. Todavía ardían fuegos en los bordes del bosque donde los disparos de plasma perdidos habían incendiado la maleza. El humo se elevaba perezosamente, enroscándose alrededor de las torres destrozadas. Para el mediodía, la escena estaría repleta de más refuerzos humanos, científicos, reporteros, aunque la historia oficial fuera que la Tierra había sobrevivido a una incursión alienígena con mínimas complicaciones. Pero la verdad a nivel del suelo era que la Tierra había hecho mucho más que simplemente sobrevivir. Había devorado a los atacantes. Los había despedazado con fría precisión. Y a medida que se catalogaban los últimos fragmentos de tecnología Arvin, a medida que los últimos órganos alienígenas se sellaban en frascos para su estudio, se hizo evidente para todos los presentes que el temido dominio había enviado a la especie equivocada para someter a la humanidad. Si algún observador en lo alto hubiera presenciado los eventos de la noche, habrían sabido que los humanos alguna vez temieron a la oscuridad. Hace mucho tiempo, las noches de los bosques primigenios eran aterradoras. Pero el miedo se había convertido en adaptación. La adaptación se había convertido en habilidad, y la habilidad se había convertido en deleite. Para los humanos que servían en los escuadrones de caza nocturna, no había mayor emoción que afirmar el dominio en el entorno que una vez se consideró su debilidad. Para cuando el sol despejó completamente el horizonte, la base estaba bajo un bloqueo seguro. Los cuerpos fueron apilados en un lugar central para su eliminación o investigación, aunque los humanos los manejaban con una brusca familiaridad que uno podría mostrar hacia los cadáveres de ganado. Algunas armas Arvin maltrechas fueron probadas con curiosidad, desmontadas para entender las células de energía. La nave de infiltración yacía medio destripada, con cables sobresaliendo de paneles abiertos mientras el equipo de ingeniería estudiaba los controles de vuelo. Cerca del borde del bosque, un grupo de oficiales de comando se informaba mientras tomaban café fuerte. Relataron las muertes, las tácticas que mejor funcionaron y cómo la próxima vez podrían capturar a más Arvin vivos para interrogarlos. Fue una reunión pragmática, del tipo que siempre sigue a las operaciones especiales, solo que con una corriente subterránea salvaje de placer por la exitosa cacería. Sí, ven en la oscuridad, pero nosotros también podemos con visión nocturna, y podemos movernos lo suficientemente silenciosos como para engañar a sus sentidos, dijo un oficial, exhalando vapor de su taza de café. La mitad de ellos ni siquiera nos oyeron venir. Arrogantes, coincidió el capitán. Creían que eran imparables bajo la luz de la luna. Nunca imaginaron que los humanos podrían estar en igualdad de condiciones. Igualdad, repitió el soldado alto, levantando una ceja. Somos mejores que iguales. Prosperamos en la guerra. No importa si es de día o de noche. Nos adaptamos. El grupo guardó silencio por un momento. La verdad de sus palabras se asentó entre ellos como una fuerza tangible. Luego se separaron, cada uno volviendo a algún deber u otro, limpiando escombros, consolando a los pocos heridos o asegurando que el perímetro estuviera sellado. Toda la base, una vez oscura y sin vida, ahora vibraba con un propósito renovado. Muy por encima, la nave nodriza Arvin podría haber estado buscando cualquier señal de victoria de su equipo en tierra. Si es así,
Pronto recibiría señales cuidadosamente elaboradas por piratas informáticos humanos utilizando los sistemas de la nave de infiltración. Esas señales mentirían, persuadiendo a los refuerzos a entrar en el espacio orbital alrededor de la Tierra, en el punto de mira de un planeta lleno de depredadores ansiosos por una pelea. Por ahora, el amanecer era tranquilo, pero cargado de potencial. Los últimos escuadrones humanos se movían por el bosque exterior, buscando cualquier Arvin superviviente que pudiera intentar escabullirse. Solo encontraron cadáveres o cadáveres parciales, medio devorados por la vida silvestre local o destrozados por las salvajes emboscadas humanas en el silencio de la madrugada. Incluso los pájaros dudaban en romper la extraña calma. Finalmente, un sargento informó que todo estaba despejado. La limpieza estaba efectivamente hecha. No se detectaron más intrusos vivos. Los hombres y mujeres que habían pasado la noche merodeando en la oscuridad se reagruparon, guardando su equipo y limpiando sus cuchillas. Llevaban la fatiga de la batalla en sus ojos, pero también el brillo de la adrenalina de los cazadores. Quedaba un último detalle. Un soldado empujó una cabeza de Arvin cercenada con su bota, arrugando la nariz ante el hedor. ¿Enterraremos estos restos o los incineraremos?, preguntó. Su oficial al mando se encogió de hombros. No importa, pero la gente de ciencia quiere muestras. Después de eso, quémenlos todos. A pocos pasos, un soldado bajo pisó un casco Arvin maltrecho que había rodado libre, agrietándolo aún más. Las cuencas huecas donde una vez encajó el rostro de Buck miraban hacia arriba. Ahora solo una cáscara. El soldado presionó, aplastándolo con un chasquido. Así terminó la desafortunada incursión de los Arvin. Una vez habían surcado el cosmos, conquistadores imparables de especies desprevenidas. Pero en la Tierra, bajo un cielo sin luna, se habían encontrado con la humanidad. Criaturas que habían convertido la oscuridad en un coto de caza milenios atrás. El resto del día en el bosque transcurrió en una calma surrealista. Columnas de humo se elevaban suavemente donde pequeños incendios aún ardían. Por la tarde, los restos ennegrecidos de la nave de infiltración yacían abiertos de par en par con cables serpenteando hacia unidades de energía portátiles. Un ingeniero con un mono engrasado jugueteaba con el dispositivo que estaba falsificando las señales. A lo lejos, se podía oír débilmente la risa de los soldados que estaban fuera de servicio, intercambiando historias sobre las muertes de la noche. Se enorgullecían oscuramente de discutir sus nuevos trofeos. Placas exoesqueléticas clavadas en la pared de una barraca o frascos de líquido verde pálido que una vez bombeó por las venas de los Arvin. Algunos se maravillaban de cómo estos alienígenas, tan aterradores en otros mundos, se habían derrumbado ante la salvaje resistencia de la Tierra. Al anochecer, fogatas salpicaban el perímetro de la base. Llegaron algunos camiones más, trayendo mano de obra extra y recogiendo tecnología recién obtenida. Un grupo había descubierto un conjunto de chips de datos Arvin que podrían contener información sobre las operaciones del dominio. Vitorearon ante la perspectiva de usarlo para asestar un golpe al enemigo mayor. Incluso los científicos, típicamente comedidos, mostraban una cierta excitación sombría. Esta era la oportunidad de la humanidad para diseccionar todo sobre estos invasores arrogantes. Luego, la oscuridad cayó de nuevo. El bosque de pinos reanudó su silencio nocturno, aunque esta vez las luces de la base permanecieron encendidas. Potentes reflectores brillando desde generadores portátiles. En el resplandor, el patio maltrecho se convirtió en un escenario donde soldados estoicos patrullaban, con rifles al hombro, escaneando ocasionalmente los árboles. Si quedara algún Arvin vivo, se habría enfrentado al resplandor de esas luces, a los drones rastreadores sobre sus cabezas, a la presencia constante de hombres y mujeres que se veían a sí mismos como depredadores alfa. En el borde del campamento, cerca de un grupo de vehículos, el capitán estaba de pie con los brazos cruzados, mirando hacia la oscuridad. La soldado vendada se le acercó. «Señor, todo está asegurado», informó. «Ninguna señal de hostiles adicionales. Ninguna transmisión excepto las que estamos enviando. Parece que los hemos localizado a todos». Él asintió. Lentamente. «Bien». Ella se movió, haciendo una ligera mueca de dolor.
¿Qué cree que pasará ahora? Su mirada permaneció en el cielo sin luna. A continuación, vendrá el dominio. Una oleada u otra. Quieren ver qué pasó con su equipo en tierra, y estaremos listos. La miró. Sí, lo estaremos. Lejos en los cielos negros, invisibles pero sospechadas, las naves Arvin podrían estar acercándose, recibiendo llamadas fabricadas que les decían que los humanos eran débiles, que era seguro aterrizar. Los labios del capitán se torcieron en una sonrisa sin alegría. Que vengan, pensó. Les mostraremos cómo los humanos aprendieron a prosperar en la oscuridad. Para cuando la mañana se acercó una vez más, el círculo de vigilantes en la base había crecido. Los refuerzos llegaron en helicóptero al amparo de la noche, trayendo equipo más avanzado, más rifles, más cuchillas silenciosas. Pero los primeros rayos dorados de la mañana cayeron sobre una escena de tranquila preparación en lugar de caos. Los cuerpos de los intrusos Arvin habían sido eliminados o almacenados para investigación. La nave de infiltración estaba bajo un minucioso examen. Aquí y allá, un soldado dormitaba en una litera improvisada, agotado tras la cacería nocturna. En el rincón más alejado del patio, una niña pequeña ayudaba a su madre a recoger casquillos de bala vacíos y trozos de tecnología alienígena. El rostro de la niña era ilegible, como si todo lo que había sucedido fuera solo otra tarea. Había crecido en un mundo donde la Tierra ya no era ingenua sobre las visitas alienígenas, y había visto los resultados de una batalla de una noche. Las ilusiones que una vez hicieron temblar a la humanidad ante lo desconocido fueron reemplazadas por una unidad feroz y despiadada. A través del terreno abierto cerca de los restos de las atalayas, el capitán observó a esa misma niña trabajando. Se frotó la nuca, que le dolía por la tensión de la noche anterior. Sintió una sombría satisfacción al saber que la próxima generación no se acobardaría de miedo si más Arvin o cualquier otra especie intentaba una invasión. Sí, los humanos alguna vez habían temido a la oscuridad en alguna época lejana de herramientas de piedra y luz de fuego parpadeante, pero habían afilado sus instintos durante miles de años de caza bajo la luna y las estrellas, convirtiendo el terror en astucia, forjando una voluntad implacable de sobrevivir y dominar. Y así terminó la incursión de los Arvin. El bosque que una vez había estado en silencio expectante ahora yacía sembrado de cicatrices frescas. La evidencia de una especie que se negó a ser domesticada. El amanecer desterró la penumbra, pero no el recuerdo de cómo los humanos se movían en la negrura, invisibles y letales. Si algún mensaje llegó al dominio, fue que la Tierra no era un planeta dócil esperando ser conquistado. De pie allí, a la luz del sol temprano, el capitán se permitió una última mirada al horizonte. Otro día vendría, otra noche después, y quizás otro intento desde la órbita. Por ahora, había calma, y bajo esa calma, el conocimiento silencioso de que estos humanos recibirían a cualquier retador con el mismo deleite salvaje. Supusieron que los humanos temían a la oscuridad. Descubrieron demasiado tarde que la humanidad había reclamado la oscuridad como su coto de caza hacía mucho tiempo. Sylvia Rollin presionó una mano temblorosa contra la pantalla agrietada de la última consola de mando funcional de ALF 4. Las luces del techo parpadearon mientras otra explosión sacudía la instalación subterránea, enviando polvo en espiral a través del aire viciado. Su reflejo en la superficie fracturada de la consola mostraba ojos atormentados y un rostro mucho más delgado de lo que había estado hacía apenas un mes. Desde que había comenzado la invasión de los GR, ALF 4 había quedado reducido a una ruina humeante y la otrora orgullosa alianza Yural en este planeta estaba al borde del colapso. Nadie había respondido a las llamadas de socorro. Nadie de confianza, al menos. Y las señales que sí regresaron no eran más que vacías profundas preocupaciones y excusas para la inacción. Cerró los ojos e inhaló lentamente, tratando de serenarse antes de dirigirse a las personas que aún dependían de ella. Su segundo al mando, Taran Berk, estaba al otro lado de la habitación. Era más joven, quizás una década fuera de la academia, y todavía intentaba aliviar la tensión con bromas irónicas. La miró a los ojos e intentó una media sonrisa. «Comandante», dijo en voz baja, «he hecho un barrido final de los registros de comunicaciones. No estamos obteniendo nada útil. Algunos lamentos a medias de la República Daran,
Una supuesta promesa de futuras negociaciones del Tribunal Mix, y por supuesto, más estática. Estática. Eso era todo lo que la palabra significaba para Sylvia en este punto. Un silencio desesperanzador. Se apartó de la consola para enfrentarse a los agotados técnicos encorvados en sus estaciones. Sigan escaneando, ordenó, con la voz firme a pesar del sentimiento de hundimiento en su estómago. Si perdemos la oportunidad de incluso una pequeña onza de ayuda, este planeta está acabado. Recordó cómo una semana atrás Taran había mencionado enviar la baliza de socorro a los Terran. Los humanos, había dicho. Todo el centro de mando lo había mirado con incredulidad o había estallado en una risa amarga. La perspectiva de solicitar ayuda a la Tierra era casi tan aterradora como enfrentarse a los GR. La gente decía que los humanos eran salvajes, impredecibles, propensos a usar superarmas sin tener en cuenta los daños colaterales. Había oído historias sobre su notoria flota Ripe, naves de guerra imparables con cascos extrañamente remendados, erizadas de armamento experimental que podría consumir un sistema estelar entero si se usaba incorrectamente. Algunos decían que era un rumor difundido por los enemigos de la Tierra, pero otros insistían en que era la aterradora verdad. Sin embargo, al final, sin otra opción, ella había accedido. Había autorizado personalmente el envío del mismo mensaje a la Tierra que había enviado a todos los aliados potenciales. Aunque sus esperanzas de una respuesta real eran casi nulas, todos creían que los humanos simplemente no vendrían. A algunos les preocupaba que si venían, podrían causar tanto daño como el que evitaban. El suelo retumbó con una nueva serie de conmociones en el exterior. Las baterías orbitales de los GR se estaban recargando claramente, y parecía que habían encontrado otro grupo de refugios subterráneos para atacar. El corazón de Sylvia se hundió al pensar en más ciudadanos inocentes aniquilados en un instante. Aún así, se obligó a mantener la compostura. Cruzando el centro de mando hasta la estación de Taran. ¿Algún cambio en los últimos minutos? No, a menos que cuente a los GR avanzando otro kilómetro en el flanco oeste, dijo sombríamente. Luego, con una leve sonrisa, añadió, comandante, podría estar buscando esperanza donde no la hay, pero recibimos un extraño ping en un viejo subcanal. Estoy tratando de limpiarlo ahora. Los ojos de Sylvia se entrecerraron. ¿Extraño cómo? Taran tocó un monitor parpadeante, haciendo zoom en un pico de señal que se desplazaba por la fuente de datos. ¿Ve estos patrones? Definitivamente no es un código Yural estándar, ni es de los GR. Podría ser de los viejos tiempos de la Federación de Orión o una nave mercante de paso. O podría ser algo más. Un silencio cayó sobre el centro de mando. Varios de los técnicos se inclinaron como si se esforzaran por oír la señal ellos mismos. Su miedo era palpable. Cada rumor sobre los Terran y especialmente su flota Ripe los tenía en vilo. Lart, el asesor estratégico de mayor edad, frunció el ceño con desaprobación. Comandante, dijo, con voz baja, sugiero que lo pensemos cuidadosamente. Si esas señales de la Tierra, realmente los queremos aquí. Otra explosión lejana sacudió la instalación, puntuando su preocupación con un golpe seco. Sylvia cerró los ojos, recordando los días antes de la invasión. Las ciudades de Alf 4 habían sido vibrantes centros de comercio y cultura, presumiendo de relucientes agujas que tocaban los cielos de tinte verde. Ahora distritos enteros yacían en ruinas. Casi podía ver esas agujas desmoronándose bajo el implacable asalto. Abrió los ojos, encontrando la mirada de Lart. No tenemos elección, dijo. Pedimos ayuda, y si llega, incluso de ellos, no podemos rechazarla. Mejor arriesgarse con un aliado incierto que con una extinción segura. Como si fuera una señal, la consola más cercana a Taran emitió un pitido agudo. Él se apresuró a ajustar los controles. Comandante, estoy captando un salto hiperespacial entrante confirmado. Múltiples naves saliendo al espacio real alrededor del perímetro orbital de Olf. Sus lecturas de velocidad están por las nubes. Uno de los técnicos inhaló bruscamente. Son refuerzos de los GR. Taran negó con la cabeza, sus ojos recorriendo las lecturas. No,
La firma es completamente diferente. Los datos sugieren un diseño Terran más antiguo. Masivo. Están transmitiendo un código de identificación en una frecuencia que rara vez usamos. Creo que son ellos. Selva sintió una extraña mezcla de pavor y alivio recorrerla. Ponlo en la pantalla principal, dijo en voz baja. La pantalla holográfica parpadeante sobre ellos cobró vida crepitando. Al principio, solo mostraba un campo de estrellas salpicado con las siluetas brillantes de las naves de guerra de los GR. Luego, una forma imponente se deslizó por la pantalla, oscura, descomunal, construida con un flagrante desprecio por las líneas simétricas habituales favorecidas por la mayoría de las armadas en la galaxia. Incluso desde esta transmisión granulada, era amenazante. Podía distinguir insignias toscas pintadas a lo largo del casco, sombrías figuras esqueléticas blandiendo guadañas, la marca de la flota Ripe. Un murmullo apagado recorrió a los oficiales Yural. El rostro de Lart se puso pálido mientras los labios de Taran se separaban con una especie de asombro. Selvia respiró lentamente. De acuerdo, dijo, su voz apenas un susurro. Han llegado. Veamos si tienen la intención de ayudar o si acabamos de invitar a un monstruo más grande a nuestra puerta. Activó un enlace de comunicación. La estática siseó, luego se aclaró. Una voz de mujer llegó, baja y firme. Comando de Olaf 4, aquí la almirante de von Lokach de la flota Ripe de la Tierra. Recibimos su llamada de socorro. ¿Hay alguien vivo ahí abajo? Selvia intercambió una rápida mirada con Taran. Casi sonaba casual. Presionó la tecla de transmisión. Almirante Locke, aquí la comandante Selvia Rollin de la Alianza Yural. Estamos muy vivos, aunque no por mucho más tiempo si los GR se salen con la suya. Su llegada es inesperada. Una risa áspera crepitó por los altavoces. ¿Inesperada? Gracioso que lo digas. A menudo somos el factor inesperado en la mayoría de las ecuaciones. Su tono cambió, volviéndose profesional. De acuerdo, comandante. Deme un informe de situación. Número de naves enemigas, fuerzas terrestres, refugios civiles, especialmente, cualquier emplazamiento de defensa planetaria que les quede. Estamos coordinando un ataque inmediato. Selvia apenas podía creer lo que estaba oyendo. Ataque inmediato. Los Terran no pedían negociaciones, no solicitaban permisos complicados. Tenían la intención de lanzarse directamente a la batalla. Solo eso decía mucho sobre su mentalidad. Deslizó una tableta de datos hacia Taran, quien comenzó a compilar todo lo que tenían. Luego respiró hondo. Espere, almirante. Estamos transmitiendo los datos ahora. Nuestras defensas están severamente comprometidas. Las bajas civiles son. Hizo una pausa, sintiendo que se le apretaba la garganta. Demasiado altas para contarlas. La voz de Locke se suavizó ligeramente. Entonces intentemos asegurarnos de que ese número no aumente. Estamos leyendo múltiples naves capitales de los GR en órbita baja. Estoy enviando escuadrones de interceptores para mantenerlos ocupados mientras nuestras naves más pesadas se posicionan. También desplegaremos tropas terrestres mediante descenso orbital. Tenemos equipos médicos especializados en zonas de conflicto. Espérenlos en una hora. Comandante, usted y su gente solo aguanten. La transmisión se cortó. Selvia se quedó allí, en un silencio atónito. Lart lo rompió soltando un largo y tembloroso aliento. Vienen con toda su fuerza. ¿Qué hacemos si deciden arrasar con todo? Taran le lanzó una mirada aguda. No olvidemos que la alternativa es que los GR arrasen hasta la última ciudad. Los Terran pueden ser aterradores, pero respondieron. Eso es más de lo que cualquier otro aliado ha hecho por nosotros. En ese momento, cada monitor en el centro de mando parpadeó en rojo con advertencias. Las cámaras exteriores capturaron una nueva ola de bombardeos orbitales mientras las baterías de los GR disparaban contra algo que descendía desde arriba. Pero en las imágenes parpadeantes, Selvia pudo ver naves más pequeñas zigzagueando con una velocidad aterradora por el aire, devolviendo ráfagas de cañones de pulso que destrozaban las posiciones de los GR. Se dio cuenta con una sacudida de que estos eran interceptores Terran,
máquinas elegantes y feroces que parecían armamento primero, naves espaciales segundo. Se dirigió al resto de su personal. Todas las unidades, coordinen con los Terran. Desvíen la energía restante a las torretas de defensa. Concéntrense en despejar el camino para sus equipos de desembarco. Podríamos tener una oportunidad. Sus palabras llevaban una determinación que temía haber perdido. Aún así, sentía el peso de la incertidumbre. La flota Ripe había llegado. Sí, pero su presencia salvaría realmente a Olf 4, o simplemente transformaría el planeta en un campo de pruebas para el monstruoso arsenal de la Tierra. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Llegaron informes de todo el planeta maltrecho. Naves Terran abriéndose paso a través de las líneas de los GR, explosiones iluminando el horizonte. Franjas enteras de la ciudad convertidas en zonas de guerra. Y luego, un cambio repentino en la fuente de datos mostró al grupo de batalla principal Terran en órbita alta. Una nave capital en particular dominaba los perfiles del escáner. Un gigantesco mosaico de placas de blindaje erizadas de cañones y algunos conjuntos de armas no identificables. Selvia se encontró hipnotizada por su vista. Se giró cuando Taran silbó por lo bajo. «Ese no es un Dreadnought normal», dijo. «Nunca he visto nada tan grande. Es como una fortaleza móvil. Debe ser el buque insignia de la almirante Locke». Selvia murmuró, no es de extrañar que la gente dijera que podría partir un planeta por la mitad. Justo en ese momento, la comunicación se activó. Comando de Olf 4. Estamos detectando un avance de los GR a lo largo de su continente occidental. Los refuerzos se dirigen a su puesto de defensa planetaria. Nos encargaremos de la amenaza orbital, pero necesitan dirigir equipos terrestres para asegurar ese puesto ahora. Selvia acusó recibo. Era una simple cuestión para los Terran pedirle que asegurara el puesto de avanzada terrestre, pero las fuerzas Yural estaban tan mermadas. Sin embargo, incluso mientras dudaba, otra voz irrumpió en el canal. «Comandante Allen, aquí el capitán Riker Flynn del TSS Valiant Storm. Mi compañía desciende a la superficie en 5 minutos. ¿Le gustaría darnos una visita guiada?» Sonaba casi relajado, como si fuera una expedición de rutina. Selvia agarró el micrófono. «Capitán, se da cuenta de que el puesto occidental está bajo un intenso bombardeo de los GR. Correcto». Flynn rió entre dientes. «Por eso estamos descendiendo, comandante. Preferimos una cálida bienvenida». Se pellizcó el puente de la nariz. «Se están enviando las coordenadas. Buena suerte, capitán». «Gracias. Intente no ser vaporizada antes de que aterricemos». El canal se desconectó. Intercambió miradas con Taran. O son la especie más valiente de la galaxia, o la más imprudentemente arrogante. Taran ofreció una leve sonrisa. Posiblemente ambas cosas. Momentos después, las transmisiones de video mostraron un escuadrón de cápsulas cilíndricas surcando la atmósfera. Dejaban estelas de fuego contra el cielo humeante, lanzándose hacia el planeta con una velocidad desconcertante. El fuego antiaéreo de los GR destelló, rayos de plasma abrasador. Una por una, las cápsulas evadieron o simplemente absorbieron los impactos. A Selvia le pareció asombroso que cualquier ser vivo pudiera sobrevivir a tal entrada. Cuando las cápsulas golpearon el suelo, la Tierra tembló bajo el centro de mando. Las cámaras cerca del puesto occidental mostraron estos cilindros de metal abriéndose, con soldados Terran saliendo en armaduras negras y grises, cada uno con esa insignia esquelética de la flota Ripe. Tan pronto como emergieron, desataron una tormenta de disparos y pulsos de energía, dispersando las líneas de los GR. Selvia vio por primera vez a las infames tropas terrestres Terran, bípedos altos y erguidos, con los rostros a menudo ocultos tras visores oscuros o cascos. Sus movimientos eran precisos, no del todo gráciles, pero innegablemente eficientes. Observó cómo avanzaban entre los escombros, usando drones para explorar, lanzando granadas que se expandían en redes brillantes de electricidad crepitante. Las defensas de los GR se cortocircuitaron en segundos. Sus pilotos se vieron obligados a huir directamente hacia la línea de espera de los rifles Terran. Mientras tanto, desde la órbita,
Llovían más rayos de energía concentrada, pero estos eran ataques selectivos, cuidadosamente calculados para evitar la estructura del puesto. Parecía que los Terran realmente tenían cierto control sobre su arsenal. Taran escuchaba la charla de la radio con los ojos muy abiertos. Repitió un fragmento en voz alta para que Sylvia pudiera oírlo por encima de la cacofonía. El capitán Flynn está diciendo a sus tropas: recuerden, amigos, ojos en los aliados. No estamos aquí para nivelar el planeta. Estamos aquí para devolver a los GR al agujero del que salieron, y lo vamos a hacer con estilo. Taran soltó una breve risa. Con estilo, dice. Sylvia observó cómo los escuadrones de Taran avanzaban, zigzagueando sin esfuerzo alrededor de las líneas defensivas Yural, gritando palabras tranquilizadoras a sus soldados maltrechos. Algo en su pecho se retorció ante la vista. Eran realmente aterradores, estos humanos, pero también eran disciplinados y sorprendentemente protectores con los defensores locales. No tuvo más tiempo para reflexionar, ya que una explosión masiva sacudió el cuadrante suroeste. Una nueva oleada de refuerzos de los GR había llegado, desatando salvas de artillería que convirtieron el suelo en un infierno de fuego. Las luces del centro de mando se atenuaron. Saltaron chispas de una consola detrás de ella. «Comandante», gritó uno de los técnicos. «Estamos perdiendo la red de energía occidental. Los GR han apuntado a la subestación que alimenta nuestro último generador de escudo funcional». Antes de que Sylvia pudiera responder, la voz del almirante Locke llegó, nítida y urgente. «Comandante, nuestros sensores muestran un pico en la actividad de naves capitales de los GR en lo alto. Están desplegando un cañón de bombardeo planetario. Mi gente sospecha alguna versión avanzada, tal vez suficiente para perforar directamente su corteza. Tenemos que golpearlos ahora». El estómago de Sylvia dio un vuelco. «¿Cuál es su plan, almirante?» Las siguientes palabras de Locke sonaron como acero frío. «Vamos a desplegar el torpedo Kraken. Eso significa que necesitamos que su gente aguante un poco más en la superficie mientras alineamos el disparo. Una vez que eliminemos su buque insignia principal, el resto se dispersará». Lart lo oyó y palideció. ¿Torpedo Kraken? ¿No tiene eso el potencial de crear una grieta gravitacional? Locke soltó un bufido suave por la comunicación. «Está bien informado. Sí, es un dispositivo de microsingularidad. No se preocupe, lo hemos probado en campo antes». Taran no pudo ocultar un cierto asombro. ¿Probado en campo en qué? Un gigante gaseoso. Nadie respondió a eso. El canal cambió a alguna frecuencia Terran codificada y Sylvia se quedó para dirigir una frenética última resistencia para proteger el generador de escudo que era clave para asegurar que el planeta no fuera pulverizado por los GR antes de que los Terran pudieran disparar su torpedo del juicio final. La lucha se intensificó en todo Olf 4 en un crescendo de caos. Las cámaras superiores del centro de mando mostraban la extensa ciudad capital en llamas. Estructuras imponentes se derrumbaban por todas partes. La artillería de los GR causaba estragos. Sin embargo, en esa destrucción, los Terran se abrieron paso, haciendo retroceder a los GR de las áreas críticas. Sylvia recibió una llamada del capitán Flynn. «Estamos inmovilizados en el borde este del complejo energético. Los GR trajeron caminantes pesados. ¿Alguna posibilidad de que puedan reactivar esos viejos cañones de riel Yural?» Sylvia transmitió la solicitud a Taran, quien maldijo por lo bajo y salió corriendo con un equipo técnico improvisado. Desaparecieron en el laberinto de corredores, esperando poner en línea al menos uno de los antiguos cañones de riel. El aire crepitaba de tensión mientras Sylvia escaneaba las pantallas maltrechas. Detectó una nueva lectura. El buque insignia Terran en órbita alta estaba maniobrando, alineando su proa con el Dreadnought GR más grande. Tuvo un momento para preguntarse cuánta destrucción podría seguir si ese gran torpedo fallaba. Fue sacada de sus pensamientos por un informe urgente. «Comandante, los GR casi han roto el sector 12. No podemos contenerlos». Sylvia apretó los puños. «Desvíen cualquier escuadrón terrestre restante. No podemos dejar que capturen el generador de escudo».
Es la última pieza de cobertura que tenemos antes de que los Terran hagan su disparo. En ese instante, más datos brillaron en los monitores. El buque insignia Terran había desplegado algo del tamaño de un pequeño edificio, brillando con un aura cobalto espeluznante. Comenzó a flotar ominosamente hacia el Dreadnought GR. Las naves capitales de los GR, aparentemente en pánico, intentaron realinearse, pero demasiado tarde. Selvia vio un inmenso destello en la transmisión, como si el espacio mismo se ondulara. El Dreadnought de los GR pareció implosionar, aplastado como una lata por alguna fuerza invisible antes de estallar en una silenciosa y brillante explosión. El canal de comunicación Terran estalló en vítores y gritos, aunque el tono medido del almirante Locke se abrió paso. Objetivo neutralizado. Nave capital principal de los GR destruida. Todas las unidades, fuercen a las tropas terrestres a rendirse o retirarse. Terminemos con esto. Abajo en la superficie, el contingente del capitán Flynn avanzó más. Los cañones de riel, reparados apresuradamente por el equipo de Taran, destrozaron a los caminantes de los GR. Los sonidos de la batalla pasaron de una devastación imparable a focos irregulares de caos. La ola imparable había sido detenida. En cuestión de horas, la presencia de los GR en Olf 4 estaba en desorden. Muchos se rendían o huían en lanzaderas de transporte maltrechas. El apoyo aéreo de los interceptores Terran acosaba a las naves en retirada. El asedio se había roto. Selvia se permitió un tembloroso aliento de alivio. Cuando la última artillería de los GR fue silenciada, una calma inquieta se instaló sobre las ruinas de la capital. El humo se elevaba a través de calles llenas de escombros. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de un rojo apagado que se reflejaba en el metal retorcido de los edificios destrozados. Selvia salió de la escotilla superior del centro de mando con un pequeño destacamento de seguridad, sintiendo el aire de la tarde en su rostro por primera vez en semanas. Observó con asombro cómo una enorme nave de desembarco Terran se cernía sobre ellos, bajando cajas de suministros médicos y raciones. Los paramédicos salieron corriendo, acompañados por voluntarios Yural. La sinergia de todo aquello la dejó sin aliento. No hubo vacilación mientras los humanos ayudaban a su gente. Hablaban rápidamente, a veces con bromas groseras, a veces con una sorprendente calidez. Se giró al sonido de pasos crujiendo sobre los escombros. Se acercó una mujer alta y bronceada, con el uniforme de un blanco impecable a pesar del hollín en el aire. Docenas de medallas e insignias adornaban su pecho, incluido ese inconfundible emblema de la flota Ripe. Se quitó el casco, revelando un cabello oscuro recogido en un moño severo. Comandante Selva Rollin. Sí, dijo Selva. Usted debe ser la almirante Lokach. Devon Lokach, confirmó la mujer, extendiendo una mano. Encantada de verla finalmente cara a cara. Selva no estaba segura de si los apretones de manos eran una costumbre Terran que pudiera tener algún significado oculto, pero agarró tentativamente la mano de Locke y se encontró con un apretón firme y seguro. Yo, no sé cómo agradecérselo, logró decir Selvia, mirando el horizonte humeante. Sin su flota, estaríamos acabados. La boca de Locke se curvó en una leve sonrisa. Hemos tenido nuestra parte de experiencia lidiando con conquistadores como los GR. Están vivos. Eso es suficiente agradecimiento. Ahora, lamento la devastación. Señaló las ruinas. Hicimos lo que teníamos que hacer para detenerlos. Selvia asintió, sintiendo que las lágrimas de alivio le picaban en los ojos. Odiaba mostrar tal vulnerabilidad, pero estaba agotada en todos los sentidos. Es menos de lo que habrían hecho si hubieran tenido otro día. Locke examinó la ciudad maltrecha. Tenemos equipos médicos e ingenieros. Estabilizaremos este lugar lo mejor que podamos. Luego, una vez que estén de nuevo en pie, seguiremos adelante. Seguir adelante, repitió Selvia, con el pecho apretado. Así de simple. La mirada de Locke fue firme. Comandante, no estamos aquí para conquistar. Vinimos porque oímos una llamada de socorro y porque tenemos una particular aversión por los GR. Una vez que sepamos que están seguros, llevaremos nuestros asuntos a otra parte.
En algún lugar detrás de Selvia, Taran se acercó tropezando, cubierto de mugre, pero sonriendo como un tonto. Comandante, el personal médico de los Terran ha montado un triaje en el antiguo mercado. Están salvando a gente que yo creía sin esperanza. Es increíble. Se dirigió a la almirante Lokach, con los ojos brillantes. No sé cómo decir gracias en su idioma correctamente. Locke levantó una ceja. Acabas de hacerlo. La sonrisa de Taran se ensanchó. Caminaron juntos entre los escombros, pasando junto a escuadrones de soldados Terran que saludaban a Lokach y luego reanudaban tareas como limpiar escombros, repartir bidones de agua o reparar infraestructuras. Selvia se maravilló de lo fluidamente que pasaban de ser feroces guerreros a cuidadores. Su rumoreada barbarie se sentía lejana, aunque los gastados emblemas de guadañas en sus uniformes servían como recordatorios de cuán feroces podían ser. En lo que solía ser la gran plaza, el capitán Ricker Flynn dirigía al personal cerca de un grupo de estatuas caídas que una vez habían representado a los héroes fundadores de Yeral. Era alto, de hombros anchos, y lucía una sonrisa permanente que bordeaba la arrogancia. Mientras Lokach y Selvia se acercaban, lanzó un pequeño dispositivo a uno de sus subordinados y los despidió con instrucciones de poner en marcha más de esos generadores de escudo portátiles, y rápido. Se fijó en Selvia y ofreció un rápido saludo a Locke. Almirante, me alegro de verla respirando. Oí que hubo un cañonero GR particularmente grande que intentó tomar su buque insignia por sorpresa. Locke se encogió de hombros. Casi consiguen un impacto directo en el Ravenous Down, pero lo manejamos. La mirada de Flynn se desvió hacia Selvia. Ustedes construyen búnkeres resistentes. Pudimos coordinar con sus defensas planetarias de manera más efectiva de lo esperado. Nuestras bajas fueron sorprendentemente bajas. Selvia tragó saliva, recordando todos los rumores. Me dijeron que a veces tienen una tasa de supervivencia del 30% en sus misiones de desembarco. Flynn soltó una carcajada. Esos son datos antiguos, comandante. Ahora estamos en el 95%. Una gran mejora. Sí. No estaba segura de cómo responder, así que solo asintió. Un grito se elevó de un grupo de soldados Terran y civiles reunidos en la estación de triaje improvisada. Un niño pequeño, cubierto de polvo, acababa de ser sacado de un edificio derrumbado. El niño parpadeó bajo la dura luz del reflector y comenzó a llorar. Un paramédico lo recogió, dándole palmaditas suaves en la espalda mientras los voluntarios Yural corrían a ayudar. El corazón de Selvia se contrajo. Ese niño tenía una oportunidad de vivir ahora. Todo porque el rumor de una flota salvaje había resultado ser real y sorprendentemente heroico. Locke se giró, escaneando la escena. Estoy ordenando al Ravenous Down que mantenga la órbita hasta que estemos seguros de que no quedan más rezagados GR. Nuestros técnicos están conectando satélites de escaneo para ayudar a localizar focos de fuerzas enemigas ocultas. La gente del capitán Flynn estará por aquí unos días al menos para asegurarse de que estén a salvo. Selvia exhaló un aliento que sentía que había estado conteniendo durante semanas. Unos días. Miró los restos maltrechos de Alf 4. Eso es más generosidad de la que esperaba de la infame flota Ripe. Flynn levantó una ceja divertida. ¿Infame? ¿Lo somos? Supongo que es justo. Nuestra reputación nos precede de todo tipo de maneras interesantes. La expresión de Locke se volvió reflexiva. Cuando sistemas estelares enteros necesitaron ayuda en el pasado, aparecíamos. Algunos grupos lo aprecian. Algunos nos acusan de entrometernos. Algunos temen que nunca nos vayamos, pero siempre lo hacemos. Continuaron pasando junto a varios grupos más de soldados. Taran señaló a un ingeniero Terran que dirigía un equipo de operadores de drones. Los drones se escabullían por los restos de la ciudad, escaneando la integridad estructural, eliminando municiones sin explotar. A pesar del daño, la esperanza brilló en el corazón de Celia por primera vez. Pronto, llegaron a un edificio gubernamental relativamente intacto. Sus grandes pilares tenían grietas, pero al menos los pasillos interiores seguían en pie. Dentro, el embajador Nean, un oficial Jarl con túnicas hechas jirones,
Estaba recopilando frenéticamente declaraciones de supervivientes para algún futuro registro o tribunal de guerra. Casi se le cayó la tableta de datos cuando vio a la almirante Locke. «Usted, de la Tierra», tartamudeó el embajador. «Nunca pensé que vería este día». Locke le dio un asentimiento cortés. «Somos tan reales como usted. Mis médicos dicen que han perdido miles, quizás decenas de miles de civiles, pero todavía hay muchos más que podemos salvar. Centrémonos en eso». Los ojos del embajador se movieron como si no pudiera decidir si acobardarse o regocijarse. «Cierto. Por supuesto. Gracias. La Alianza Yural les debe una deuda». Locke levantó una mano. «No hablemos de deudas ahora mismo. Mi máxima prioridad es asegurar que su planeta no vuelva a ser atacado por los GR». Sylvia estudió el rostro de la almirante. No había señal de una demanda oculta. Ninguna sugerencia de que los humanos pretendieran establecer algún régimen títere. Era desconcertante darse cuenta de que estos temibles Terran, a quienes tantos habían llamado salvajes belicistas, aparentemente estaban satisfechos con solo hacer lo que vinieron a hacer. Afuera, las calles de la ciudad brillaban de color naranja con los incendios aún activos, pero escuadrones de bomberos Yural y equipos Terran de supresores químicos trabajaban codo con codo. Las máquinas sisearon, extinguiendo las llamas. En lo alto, el cielo nocturno estaba salpicado con las débiles siluetas de las naves de guerra Terran manteniendo una vigilancia silenciosa. Al amanecer, las estaciones de triaje improvisadas funcionaban en turnos ordenados. Las familias se reunían y los focos de supervivientes de los GR eran acorralados sin más derramamiento de sangre. Sylvia logró un breve descanso, apoyada contra un pilar derrumbado, arrullada por el estruendo de las naves de desembarco en lo alto. Se despertó y encontró a Taran cerca, ofreciéndole una taza de metal con alguna bebida caliente que olía ligeramente dulce y terrosa. La aceptó agradecida. Él asintió hacia la plaza abierta. «Están celebrando», comentó. De hecho, un grupo de soldados Terran había despejado un amplio círculo, instalado algunas luces portátiles y estaban distribuyendo lo que parecían ser barras de ración. Varios niños Yural las masticaban con curiosidad de ojos abiertos. Sylvia vio a algunos humanos poniendo música a través de pequeños dispositivos de mano mientras otros marcaban un ritmo de percusión en chatarra de los GR. Un par de médicos, uno humano y otro Yural, se reían de algo que compartían en una pequeña pantalla holográfica. Sylvia sintió que se le apretaba la garganta de nuevo, pero esta vez no era desesperación. «Nunca pensé que vería el día en que estaríamos codo con una especie que se rumorea que hace estallar lunas por insultos insignificantes». Taran exhaló, sorbiendo de su propia taza. «Tú y yo, comandante». Se acercaron pasos. La almirante Locke llevaba una petaca de plata. Las comisuras de sus labios se curvaron en esa sutil sonrisa. «¿Le apetece probar un auténtico whisky Terran?», preguntó y luego añadió, «aunque admito que no estoy segura de si su fisiología puede manejarlo. Podría quedarse ciega, o tal vez vea el futuro». Sylvia soltó una risa sorprendida. «Paso, pero gracias». Locke se encogió de hombros y tomó un trago, exhalando con satisfacción. «Como quiera. Estamos planeando quedarnos en órbita hasta que estemos seguros de que no hay más flotas de los GR en camino. Los GR típicamente no se rinden fácilmente, así que no me sorprendería si envían refuerzos. Los bloquearemos». Sylvia vaciló, midiendo sus palabras. «Cuando todo esto termine, almirante, ¿cómo podrá la Alianza Yural pagar lo que han hecho?». Los ojos oscuros de Locke parpadearon con una intensidad que le recordó a Sylvia cuán formidable debía ser esta mujer en la batalla. «Comandante, lo pagan sobreviviendo, reconstruyendo, haciendo saber al resto de la galaxia que la Tierra apoya a quienes piden ayuda. Podemos ser rudos. Podemos tener armas que los hagan mojarse los pantalones, pero hacemos lo que sentimos que es correcto». Señaló ampliamente a las naves Terran que salpicaban el cielo. «Hubo un tiempo en que luchábamos entre nosotros, humano contra humano. Durante siglos, aprendimos el costo de la guerra. Cuán rápidamente puede devorar generaciones enteras. Así que, irónicamente, nos convertimos en expertos en hacer la guerra. Ahora,
Lo hacemos para que otros no tengan que hacerlo. Selvia asintió. Ya veo. Entonces, haremos nuestra parte también. Intentaremos unificar a nuestros aliados restantes. Quizás si otros planetas ven lo que pasó aquí, ven que la flota Ripe no es solo un rumor o una amenaza, se unirán a la lucha contra los GR. O al menos no nos abandonarán la próxima vez. Una nueva voz gritó: «Almirante». El capitán Flynn se acercó, cubierto de suciedad, pero con una amplia sonrisa que brillaba a través de ella. Los escáneres muestran que el último foco de fuerzas de los GR se está rindiendo en el Distrito Sur. Parece que tenemos un planeta, al menos hasta que aparezca la próxima oleada. Locke asintió con satisfacción. ¿Alguna noticia de su estructura de mando? Dispersa. Su dreadnought principal fue absorbido por esa pequeña singularidad nuestra. El resto no quiere saber nada de una segunda demostración. El rumor en sus filas es que podríamos plegar una estrella si quisiéramos. Selvia miró, insegura de si eso era del todo un rumor, pero casi no importaba. El punto era que los GR estaban lo suficientemente aterrorizados como para retroceder. Locke volvió su atención a Selva. Le ayudaremos a establecer una red de defensa planetaria rudimentaria que se sincronice con algunos de nuestros drones satelitales. Tendrá mejores ojos sobre las amenazas entrantes. Selvia agradeció que Taran, usualmente lleno de comentarios frívolos, solo asintiera con la cabeza. La gravedad de todo aquello era casi demasiado para articular. Alf 4 había sido arrebatado de las fauces de una destrucción segura por un poder que podría ser tan aterrador como los propios GR. Pero en estas pocas horas, había quedado claro que la flota Ripe tenía la intención genuina de ayudar, no de gobernar. Los siguientes 3 días se desdibujaron en una bruma de esfuerzos de socorro, operaciones de limpieza y reuniones inesperadamente cordiales entre soldados Yural y Terran. Selby pasó la mayor parte de su tiempo gestionando la logística mientras coordinaba con la almirante Lokach. Vio a Taran y a otros ingenieros Yural recibiendo un entrenamiento exhaustivo en dispositivos de escaneo Terran que podían localizar debilidades estructurales en edificios medio derrumbados, permitiéndoles salvar a más supervivientes. A pesar de la devastación, algo parecido a un optimismo cauteloso llenaba el aire. Se corrió la voz de que el Consejo Yald fuera del mundo había oído la noticia. De repente, aliados distantes que una vez habían alegado ignorancia comenzaron a enviar mensajes de apoyo o disculpas a medias por no haber respondido antes. Parecía que dondequiera que iba la flota Ripe, dejaban atrás no solo enemigos maltratados, sino también una nueva realidad política. Nadie quería estar en el lado malo de la Tierra, al parecer. En la mañana del 4.º día después de la victoria, Salvia se encontraba en lo que solía ser el gran salón de asambleas. Ahora era un esqueleto de pilares y mampostería rota. Una gran parte de su techo se había derrumbado, dejando un tragaluz abierto. A través de ese hueco, rayos de pálida luz solar iluminaban el interior lleno de escombros donde se reunían funcionarios Yeral y oficiales Terran para una ocasión trascendental. Frente a la multitud había una mesa improvisada hecha de acero recuperado. A un lado, la almirante lo que esperaba, flanqueada por el capitán Flynn y algunos oficiales Terran de alto rango. Al otro lado estaba el embajador Nian, vistiendo una túnica formal recién limpiada pero aún hecha jirones. Selvia tuvo el honor de estar en el medio para supervisar todo. Nian miró con cansancio a Locke. Históricamente, la Alianza Year ha forjado muchos tratados, pero nunca uno con la Tierra. Algunos de nosotros creíamos que era demasiado peligroso. Sin embargo, si no hubieran venido, Alf habría caído. Inclinó la cabeza. Por lo tanto, proponemos un pacto de defensa mutua. Uno que permitirá el comercio, el intercambio cultural y el reconocimiento oficial del papel de la Tierra en nuestra seguridad futura. Locke parecía divertida pero respetuosa. Aceptaremos eso. No todos los días te encuentras con un planeta que puede resistir tanto como ustedes contra un GR. Debo decir que su gente tiene espíritu. Nian se volvió hacia Salvia. Comandante Rollin, si fuera testigo de la firma. Salvia asintió. Observó cómo Nean y Lokach tomaban cada uno un lápiz óptico maltrecho y firmaban sus nombres, uno en fluida escritura Yural,
el otro en angulares letras tan en una pantalla de tratado digital que parpadeaba con incertidumbre pero permanecía funcional. El salón estalló en vítores. Y aunque una oleada de dolor atravesó el costado de Celia por las heridas que había estado ignorando, sintió que su corazón se hinchaba con una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. El capitán Flynn hizo una reverencia burlona. Bueno, almirante, ahora están oficialmente atrapados con nosotros. Locke rió. Y de igual manera, capitán, estamos oficialmente atrapados con ellos. Tratemos de no hacer estallar nada innecesariamente. Los espectadores Yearl soltaron un aliento colectivo, algunos con alivio, otros con optimismo cauteloso. Un silencio se instaló de nuevo cuando Latch levantó su petaca. Por Alfour, dijo, su voz resonando entre los pilares. Que se levante de estas cenizas más fuerte que nunca. Salvia miró a su alrededor, notando cómo los civiles que una vez habían susurrado oscuras advertencias sobre los humanos ahora estaban hombro con las tropas Terran. Un niño tiró de la pernera del pantalón de un soldado Terran, ofreciéndole tímidamente un trozo de barra de ración guardada, y el soldado se arrodilló, sonriendo detrás de su visor, y la aceptó. En ese simple acto, la distancia entre las especies pareció encogerse. Después de la ceremonia, Salvia se encontró apoyada en una columna junto a Tarn, que jugueteaba con un nuevo dispositivo de escaneo Terran. Parecía revitalizado, como si la angustia de la invasión hubiera encontrado un contrapeso en la adrenalina de la recuperación. No puedo creer que todavía estemos aquí, dijo Tarn en voz baja. Realmente pensamos que nadie vendría, ¿verdad? Nadie más que habladores y burócratas. Selvia asintió, recordando esas sombrías horas antes de la llegada de la flota Aripe. Yo sí, pero la Tierra vino con su aterradora reputación y sus naves imparables y nos salvó. Tarn jugueteó con el dispositivo, que emitió un pitido apagado. ¿Crees que el resto de la galaxia cambiará de opinión sobre la humanidad ahora? Salviat pensó en lo rápido que el Consejo había comenzado a cantar una nueva melodía en el momento en que escucharon la participación de la Tierra. Sospecho que sí. Todavía hay miedo, pero quizás aprendan que el miedo por sí solo no define a los Terran. Como dijo la almirante Locke, luchan para que otros no tengan que hacerlo. Taran miró a un grupo de soldados Terran intercambiando bromas en su distintivo idioma mientras estudiaban los restos de una gran batalla. Mech, definitivamente son belicosos, dijo con una sonrisa. Pero eso no es lo único que son. Salva se permitió un raro momento de ligereza. Alegrémonos de que estén de nuestro lado. A lo lejos, un enorme transporte Terran rugió en lo alto, dirigiéndose a los restos de un espaciopuerto devastado. Probablemente traían más materiales de reparación o instalaban una nueva matriz de escaneo. Un círculo de niños Yural señaló emocionado al cielo. Cautivados por la vista. Días después, mientras las naves Terran se preparaban para partir, Salvia y una pequeña comitiva de líderes Yur se reunieron en la plataforma de aterrizaje principal. Realmente solo un amplio tramo de tierra quemada que una vez había sido una plaza de la ciudad. La almirante Lokach bajó por la rampa de su lanzadera. Ofreció un saludo nítido a Selva, quien lo reflejó torpemente. Supongo que esto es un adiós, dijo Selva. Por ahora, al menos. Locke inclinó la cabeza. Estaremos al alcance si nos necesitan. La flota Aripe no tiene exactamente un horario, pero tenemos nuestras formas de enterarnos de los problemas. Mientras tanto, sigan reconstruyendo. Asegúrense de que los GR sepan que si regresan, se enfrentarán a ustedes y a nosotros. Salvia esbozó una pequeña sonrisa. Me aseguraré de ello. Gracias, almirante, por todo. Locke hizo un gesto de desdén con la mano, luego le dio a Selvia una mirada directa. Manténgase viva, comandante. Es lo menos que puede hacer después de todos los problemas que pasamos. Luego se dio la vuelta y subió por la rampa de la lanzadera. Tarn, de pie junto a Silvia, soltó un silbido bajo mientras los propulsores se encendían, levantando un vórtice de polvo. La nave se elevó en el cielo y desapareció en la bruma. Durante las siguientes horas, el resto de las naves de guerra Terran comenzaron a abandonar la órbita. Flotas de negro y gris,
blasonadas con ominosos emblemas de guadañas, se alejaron en silenciosa grandeza. En el centro de mando, lo poco que quedaba de él, Selvia miraba las lecturas. Uno por uno, los transpondedores Terran se apagaron mientras saltaban a una velocidad más rápida que la luz. Las pantallas parecían inquietantemente vacías sin ellos. Miró a Tarn, que llevaba una expresión casi melancólica. Así que, dijo después de una pausa, sobrevivimos. Sí, respondió ella. Pensaron que nadie vendría por nosotros. Nosotros también lo pensamos. Pero la flota más temida de la galaxia llegó, y todavía estamos en pie. Afuera, el sol se ponía sobre un mundo chamuscado pero no abandonado. Aunque el aire olía a ceniza, había un movimiento de renovación en cada rincón de la capital. Los ingenieros estaban reconstruyendo los generadores de escudo con mejores calibraciones. Nuevas estaciones de triaje atendían a los heridos y los primeros envíos de ayuda de sistemas vecinos, de repente tan ansiosos por ofrecer una mano ahora que la Tierra había allanado el camino, llegarían pronto. Selby salió al crepúsculo. Levantó la vista a los cielos, imaginando que aún podía divisar las siluetas de la flota Ripe desapareciendo en la distancia cósmica. Quizás se dirigían a otra crisis en algún lugar. Otro planeta que temía que nadie respondiera a su llamada. Se permitió una sonrisa. Solo un ligero tirón en sus labios, sintiendo el cálido brillo de la gratitud en su pecho. Por primera vez en meses, sintió que el futuro se abría ante ella. El viejo terror de los GR ahora estaba atenuado por una inesperada alianza forjada en fuego. Y si los rumores sobre los Terran eran ciertos, que podían ser demonios imparables de la guerra, entonces también era cierto que eran ferozmente leales a aquellos a quienes elegían proteger. Bajo el cielo que oscurecía, rodeada por los ecos de una ciudad destrozada y el destello de una nueva esperanza, Selvia Rollin cerró los ojos. La flota Ripe había venido y habían dejado Olf 4 no en ruinas, sino renacido. Nunca lo olvidaría. Se aseguraría de que toda la galaxia tampoco lo olvidara.